conectado. Lo tomaron de ahí, fue. Pero no conectado. Señores, vamos a hablar de política internacional. El licenciado Iván Gatón está con nosotros. Acaba de venir, como quien dice, de Argentina, donde estaba en la Organización Mundial del Comercio, en la asamblea, que no se llegó a nada, dicho sea de paso, y él va a explicar por qué. Pero como estamos a principio de año y los dominicanos no nos gusta como preocuparnos, nada más, nosotros estamos pendientes nada más, si estamos pendientes de algo, es de Estados Unidos. Después como que el mundo no existe para nosotros. Y Estados Unidos porque es para donde nos vamos todos, ¿verdad? Entonces, nada, vamos a conversar sobre esto. Hay una noticia que a mí me dejó esta tarde, que le voy a pedir permiso a él un segundito, porque yo me quedé con la boca abierta con esta noticia, que es que en días atrás, ustedes recuerdan que hubo una información de que un aeropuerto aquí en el país, había entrado un cargamento de droga grandísimo por uno de los aeropuertos del país, el de Romana, porque habían tumbado, informó en una rueda de prensa el ministro de las Fuerzas Armadas, se habían tumbado los sistemas de seguridad del aeropuerto. Y ahí se armó un lío. Pues ahora, hoy, la noticia más relevante es que están sustituyendo, esto es esta tarde, a todos los jefes de seguridad de todos los aeropuertos del país. Pero además de eso, de esa noticia, hay otra que esta sí yo no la entiendo. Dice el director del CESAC, mírenlo aquí, el general de brigada Araceni Castillo de la Cruz, mírenlo ahí. Él dice que el ministro desinformó, que el ministro de las Fuerzas Armadas desinformó a los medios de comunicación cuando dio aquella información sobre que se habían tumbado los sistemas de seguridad, porque eso no ocurrió, dijo hoy el que es director del CESAC. A lo mejor lo más probable es que lo hayan quitado a él también, y él haya respondido así. Y si no lo han quitado, debería estar quitado ya a esta hora. Mínimo, digo yo, que el director del CESAC contradice al ministro de las Fuerzas Armadas y declara que el ministro de Defensa desinformó a los medios de comunicación. ¿Y qué es lo que está pasando en este país? Dios mío. O sea, un director, que no, que eso no fue así, que no es verdad que se habían desconectado para que entrara la droga, que no, que eso no es verdad, y que el ministro, vuélvelo a poner para que la gente lo vea, que el ministro de Defensa, que hizo la rueda de prensa, porque Ricky Paulino, cuando hizo la rueda de prensa diciendo esto, estaba al lado de él, estaba este señor. Ahora este se despacha diciendo que el ministro de Defensa desinformó a los medios de comunicación porque no era verdad que se había desconectado el sistema de seguridad del aeropuerto. Entonces, yo espero, creo, me parece, no sé, o hay que quitar al ministro o hay que quitar a este. Digo yo, y yo creo más en el ministro que en este, punto. Yo creo más en Paulino Sen, que en este señor yo no lo conozco, pero creo más en Paulino Sen. Porque esto es una cuestión de palabras. Atreverse este señor a decir esto, pero que él participó en la rueda de prensa, este. ¿Usted había visto algo igual? ¿Usted había visto algo igual? Bueno, eso es por un lado. Señores, vamos a dejarlo ahí. Yo creo que es la noticia más relevante de esta tarde, lamentablemente, y nos vamos a hablar de política internacional. ¿Cómo le fue en la reunión de Buenos Aires, Argentina? Yo, con tal de haber ido a Argentina,
No me importa que la reunión no sirviera. No, la reunión del muy bien, gracias. Un cónclave interesante, era la reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio, donde el presidente Macri estuvo en la inauguración acompañado de los demás miembros, de los demás presidentes de Sudamérica, miembros del Mercosur, como Tabaré Vázquez de Uruguay, que estuvo en la inauguración, el presidente Cartes de Paraguay, estuvo también el conde Michel Temer de Brasil. Y bueno, teníamos allí también a altos representantes, delegados de los países que forman parte de la Organización Mundial de Comercio. Y un asunto interesante, y es que post Segunda Guerra Mundial se crea un nuevo orden económico con los acuerdos de Bretton Woods, y ahí se habla de la creación de una organización internacional de comercio. Luego viene lo que se conoce como las rondas Uruguay, las rondas Dillon, las rondas Kennedy, las rondas Turkey, y finalmente esas rondas terminan en la Organización Mundial de Comercio. Pero recordemos que en el marco de la Guerra Fría se sentó fue en Europa, y para eso se necesitó el Plan Marshall. Sí. Y entonces, contradictoriamente, ahora nos encontramos que quien está en contra de la OMC es Estados Unidos. Esto es increíble. Y eso fue lo que encontramos pero ahora. Estados Unidos con Trump. Con Trump. Anteriormente... O sea, él no quiere nada de globalización, él no quiere... Y como bien me estabas explicando, entonces el que está en todo eso es China. China ahora es quien está promoviendo el libre comercio. Sí. Miren, hay unos acontecimientos... ¿Cuántas cosas interesantes? En el mundo, cosas veredes, le decía Don Quijote a Sancho. Sí. Porque quién iba a imaginar que el sistema feudal que queda detrás, porque llega el mercantilismo con el colonialismo que se inició con la conquista y el descubrimiento, y de ahí es que vienen las teorías económicas de David Ricardo, Adam Smith, claro. Y luego tenemos el capitalismo, que, bueno, todas las teorías de Marx es viendo esa sociedad industrial inglesa, y entonces a un país que se le colonizó y se le vendió droga, que fue China. Entonces, que se le hizo la guerra, dos guerras del opio. Dos guerras del opio. Y que ahora nos encontramos que en ese proceso histórico, como que se cambian los papeles. Ahora los chinos son los que están propugnando por el libre comercio. Sí. Y entonces esto crea unos niveles también de ansiedad y de incertidumbre a nivel global, porque es que estamos hablando de que la administración Obama inició el Acuerdo Transpacífico, y esto iba a incluir a todos los países del Pacífico, y entonces Trump lo retira, y ahora China entonces tiene la hegemonía. Entonces los chinos tienen una ruta de la seda que están llevando desde el puerto de Shanghai, mercancía por tren, a Madrid, a París, y cruzando el estrecho de Gibraltar por el túnel, están enviando ya contenedores a Londres. Es decir, que esa famosa y mítica ruta de la seda, de que los mongoles la pacificaron en los tiempos del Gengis Khan, y que hicieron ese revoltillo de poder lograr que el limón de Persia y la zanahoria de Persia subiera a China, y que templos budistas fueran de China a Persia, y que templos cristianos fueran a la India, porque los mongoles removieron el mundo entero. Esa ruta de la seda, ahora los chinos la mantienen llegando hasta Europa, y mientras tanto los chinos ahora hacen una franja de la ruta de la seda que llega al Caribe, a Cuba con el puerto de Mariel, y que se habla de expansión hacia Haití, porque los chinos también están pensando en un mundo que ellos entienden que en vez de que el crecimiento se detenga por las guerras, porque las guerras siempre hacen una disrupción, un rompimiento, que no, vamos a hacer comercio. Y entonces ahora nos encontramos que el déficit... ¿Cuál es la razón? O sea, esta posición del señor Trump, American First, América primero,
pero sacando a Estados Unidos de área de influencia, sin embargo, tomando una serie de decisiones, que Jerusalén, que no voy a ayudar a los palestinos, que Irán, rompiendo todo lo de Irán, que había Obama, o sea, eso podría ocasionarle a Estados Unidos algún tipo de perjuicio en su presencia mundial, en la posibilidad de qué. ¿Eso va a afectar a Estados Unidos? Inmediatamente ya le está afectando. Sí. Lo que sucede es que como nosotros estamos en la cresta de la ola, en esa tabla de surf, en esa tabla de surfear, en la cual siempre estamos en ella, y mucho más en una sociedad que está manipulada por el gran hermano de Orwell a través de estos teléfonos celulares inteligentes, no nos damos cuenta que no hay forma de que usted dé reversa. Si usted inició, porque solamente hay que verlo con la revolución industrial, todos los países que se quedaron en la agricultura, ¿se quedaron detrás? Sí. Se desarrollaron los que se entraron en el tren de la revolución industrial. Sí. Sí. ¿Qué pasó con Rusia? Que colapsó y los americanos se quedaron. Porque no estaban los americanos en altos hornos, estaban en microchips. Y de ahí fue que Estados Unidos le llevó la ventaja, porque se dedicó a la tecnología y avanzó. Estamos en época de libre comercio e interdependencia. ¿Cómo va a ser que Estados Unidos quiera dar un frenazo y yo voy a revisar el NAFTA? Porque Trump entiende lo peor que le puede pasar a un gobernante. Y es lo contrario a todo lo que los acontecimientos históricos le están indicando a usted. Usted no puede ir en reversa de la historia. Sí. Usted está en un mundo que aunque usted no quiera, ya esa globalización no hay forma de usted revertirla. Eso es como usted coger una pizarra y ponerse debajo de una presa y le abren el dique de la presa y usted cree que va a detener el agua que va a correr por todo. Creo que en Bruselas, en Holanda, que el muchachito que tapó la presa con un dedito, que hay un símbolo en uno de esos países, un niñito, que eso es su símbolo, una presa que se iba a derrumbar en Holanda, ¿verdad? Y con un dedito, y entonces eso, pero ya eso no se puede. Pero esto es en términos económicos, pero eso le gana votos porque la gente entiende ahora de inmediato. Entonces, ¿por qué gana? Porque eso le gana votos. Cuando él vuelve y dice, las industrias que vuelvan para acá, pero ha hecho una reforma tributaria que parece ser que más va a beneficiar a los mismos ricos. Sí, pero también ahí entra dinero de otros ámbitos, de los paraísos fiscales, donde Estados Unidos ya está creando sus propios paraísos fiscales, que ya los tiene, para que no tenga que ir a Liechtenstein, para que no tenga que ir a las Islas Caimán, para que no tengan que ir a las Bahamas. Eso es parte de todo esto. Pero eso está bien, eso está muy bien pensado, eso es un asunto inteligente. No, además no se nos dice algo. Lo que le está yendo de bien a la economía americana viene por decisiones que tomó en base a solvencia testicular Barack Obama, en el momento en el cual Wall Street le quebró el país. E incluso la autosuficiencia energética dio un giro geopolítico a nivel global. Y eso fue Obama con el asunto del esquisto. Eso no fue una decisión de Trump. No, claro, fue Obama. Fue Obama. Y quebró de paso, quebró a todos los otros países petroleros, pero hundió el petróleo americano. Pero Obama tomó una decisión también geoeconómicamente estratégica, una inversión de más de 20.000 millones de dólares en tecnología, para que Estados Unidos siga más adelantado y agregando valor, innovación. Pero ¿quién está heredando eso? Es Trump. ¿Qué sucede con el aspecto político y el tema de Jerusalén? Hay un asunto que quizás nosotros en Occidente, que nuestro Dios quizás sean los centros comerciales y el consumo y luego existo, y el pobre Descartes que pensaba que era cogito ergo sum, pienso y luego existo. Ya la gente lo que hace es que consume y luego existe. Eso es verdad. Y que el verdadero Dios, a Dios ya se le ha puesto, es el Dios de la prosperidad, porque nadie está viendo a Dios desde el aspecto sagrado. Se viola algo, que es la geografía sagrada. Jerusalén, que no debemos limitar a ver a Dios desde una perspectiva de agente inmobiliario que ofreció una tierra al patriarca Abraham, pero estamos olvidando que Jerusalén, desde la resolución 181,
que crea el Estado de Israel y que permite el Estado de Palestina, dice, no, eso es un territorio neutral. ¿Pero por qué? Porque Abraham es el padre de los judíos, pero es el padre de los cristianos. Abraham es el padre ¿de quién? De los musulmanes. Ahí está la mezquita de Al-Aqsa, que es donde el profeta Mahoma hizo la Isra o la ascensión al cielo, donde se juntó con los profetas, con David, que es Daud, con Ibrahim, que es Abraham. Pero ahí está el Santo Sepulcro. Oiga, no se debe banalizar lo sagrado. Aunque el mundo se haya materializado, hay un sentido que en Occidente no tomamos en cuenta que se vive en Oriente. La gente tiene una vida espiritual. Es así. Eso no es como aquí, que yo soy espiritual cuando estoy una hora en la iglesia. Sí, y cuando me sale una enfermedad. O cuando yo necesito que Dios me resuelva un problema económico. Sí, ay Dios mío, que me saque la lotería, sí. Entonces, no podemos banalizar, y ese es el problema de cuando no se tiene un respeto por lo sagrado. Y lo sagrado no necesariamente es lo que yo creo, porque así como yo digo, ellos creen que yo creo. Claro. Entonces, hay un elemento fundamental que es el respeto a esa singularidad que tienen los demás. Porque usted comienza a buscar y usted dice, pero Jerusalén no debería ser el lugar sagrado de los musulmanes, porque ¿dónde fue que el profeta comenzó sus prédicas? No fue en la Meca. Fue en la Meca. ¿Y dónde que está el profeta enterrado? Es en Medina. Pero pero ellos dicen que después de la Meca es Jerusalén, por la mezquita de Al-Aqsa. Pues usted comienza a buscar y los musulmanes dicen, no, pero el lugar sagrado de los judíos debería ser el Sinaí o el Joreb, porque ahí fue que Dios le mandó las tablas a Moisés. Ah, pero ellos dicen, no, pero ¿y el muro de las lamentaciones, que son los restos de donde estuvo el templo de Salomón? Ah, pero entonces dicen los musulmanes, no, pero que eso solamente lo dice en la Biblia. Entonces nos vamos a llevar de los musulmanes. Para poner un ejemplo. Y los cristianos, pero ¿dónde fue que surgió el cristianismo? ¿Fue en Siria? ¿En Antioquía? Ahí fue que comenzaron a ser llamados cristianos. De hecho, el cristianismo es llamado una religión pavliana, porque como decía Nietzsche, sin las inquietudes de Saulo de Tarso, quizás el cristianismo hoy fuese una secta judía cuyo jefe murió en una cruz, porque quien universalizó el mensaje de Cristo fue Pablo. Lo que sí surgió en Jerusalén fue la fe que Cristo allí en Jerusalén comenzó a predicar. Pero hay argumentos en contra de un dogma sagrado. No, no existe. Por eso se respeta lo sagrado, pero para respetar lo sagrado, eso es como para apreciar el arte. El arte usted lo aprecia cuando usted lo cultiva. Entonces, cuando gente que no han cultivado, por eso de ahí la necesidad de que, lamentablemente, no todo el mundo puede ser jefe de Estado. Hay que tener sabiduría detrás. Pero claro. Eso no es... Hay que tener una sensibilidad humana. Usted lo sabe, doña Consuelo, que usted tiene muchísima gente brillante que le hacen más daño a un país. Así mismo es. Con todos los PhDs que tienen. Tienen PhD hasta en ciencias ocultas, hasta los números de la loto se lo dan. Pero son analfabetos en términos sociales, en términos espirituales. Y el ser humano, en esas bases antropológicas, que ahí es que los políticos tienen que ser grandes, porque el político tiene que conocer las oscuridades que tiene el espíritu humano y moverse en esos recovecos. Pero ¿y cómo usted va a despacharse donde hay un acuerdo que como nunca estaban ellos en paz? Y ahora usted dice, no, yo voy a reconocer. Por eso el Papa grita desde el Vaticano y dice, hay un ambiente de guerra. Cuando dijo, Dios mío, ¿qué es esto? Indudablemente que es algo que ha sacado, que uno no se esperaba, una decisión de esa naturaleza. Pero si un presidente dice, no, si él tiene un botón nuclear, yo tengo un botón más grande que él. Como que explotar una bomba nuclear, eso es como un juego de Atari. Sí, no, y como cuando uno era muchachito, pero el mío es más grande. Porque a mí me pusieron los reyes una pistola, pero la mía es más grande. Y la bicicleta mía es más grande que la tuya. Dios mío, ¿qué es esto? Mire, entonces, realmente
Iván, hay una situación que la de Irán. Yo decía ayer que me encontré con la información de Irán de que la oposición al anterior presidente, Ahmadinejad, se había llamado una oposición el Movimiento Verde. Y me llamó mucho la atención porque lo encontré en el periódico El Mundo español. Ayer mismo está ahí el artículo. Como nosotros tenemos un movimiento verde también aquí, y a la UCI le encanta, a la USAID, le encanta ponerle color a lo que patrocina. Cuando hizo la campaña del 4% le puso el amarillo, porque fueron ellos que lo hicieron. Ahora le ponen el verde. En Irán es el verde también, el de la oposición. Entonces, en contra de la corrupción, esto, lo otro. Estados Unidos está teniendo una política general en América Latina que nos engloba a nosotros y otros países para identificar sus posiciones. En América Latina, terminar con todos esos gobiernos de Cristina, de Maduro, cualquiera termina, pero bueno, de Maduro, del otro, de Correa, de Evo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que haya esa decisión de Estados Unidos, incluyendo a República Dominicana, que le han hecho la vida imposible a Danilo? Pero, bueno, con lo del movimiento verde, el primer gran movimiento verde conocido fue la Marcha Verde en Marruecos. En Marruecos. En Marruecos, que fue ya un movimiento que le permitió a los marroquíes incluso apoderarse del territorio saharaui, que lo tenían los españoles. Y Estados Unidos, evidentemente, en la medida que usted ve la desclasificación de documentos de parte de la CIA, se da cuenta entonces de que gran parte de esos tipos de protestas fueron articulados y pensados. Tanto es así que en la actualidad hay un centro que da lo que se llama golpe de estados blandos. Y los golpes de estados blandos, hay una fundación incluso que da clases para decir, mire, primero, esto es como una especie de sancocho. Entonces, a este sancocho usted le pone una pizca de un grupo que se levantó en tal provincia, porque usted sabe que la mayoría de los países siempre tienen deudas sociales incumplidas. Incumplidas, todo, corrupción. Lo que es corrupción, deudas sociales, robo, un panorama en uno más que otro, pero en todos. Por ejemplo, usted le pone en este caso, hace falta que se vea el dramatismo de las protestas y uno descubre que una protesta que había en Libia se había firmado en los Emiratos Árabes. Oiga eso. Porque habían buscado dobles y gente que hicieran como de la protesta, pero en sí no era en Libia. Era ya en los Emiratos que lo habían hecho. Pero, ¿quién maneja los medios de comunicación? ¿Quién tiene los grandes mass medias, como dicen, esos grandes medios de comunicación? ¿Quién puede poner en un titular algo que impacte? Pero eso no lo hace Estados Unidos solamente. Cuando usted ve CCTV de China, que es el CNN de los chinos, usted ahí se da cuenta de que los imperios desde Roma no se crean por plebiscitos. Llegaban las legiones romanas y era arrasando que iban. Los imperios, cuando eran los franceses, yo le decía a alguien, pero mira, lo que pasó Bimbela y lo que pasaron en Argelia, así es, que los lanzaban vivos para que se ahogaran y se lo comieran y no salieran al mar, que eso se usó en Argentina luego. Eso se lo enseñaron a la CIA, los franceses, la gente de la libertad, de la igualdad y la de la fraternidad, porque eran imperios. Y los ingleses, ¿qué no hicieron? ¿Qué no hicieron? El pobre Nehru y el pobre Gandhi, y después es que descubren que estaban siendo utilizados porque ya Churchill y la gente que decidía en Inglaterra dijeron, no, pero no le podemos dejar estos espacios a Rusia. Y por eso fue que vino la partición de Pakistán y de Bangladesh. No me digas. Sí, pero eso se descubrió ahora, fue que ya eso estaba decidido. Entonces los imperios... Y la guerra, y la famosa novela y la película de esta del militar inglés que ayudó a los árabes, Lawrence de Arabia, después que uno se entera que era Inglaterra contra el Imperio Otomano.
que era en contra de los turcos que estaban los ingleses, y pusieron a pelear a los árabes para que sacaran a los turcos. Pero que Lawrence de Arabia, Claro, cuando usted ve cómo los ingleses agente. se repartieron en los acuerdos Sykes-Picot, porque recordemos que los ingleses, la reina Victoria, todos los reyes de esa zona y el zar Nicolás eran primos hermanos. Ay, sí. Entonces se sentaron en una mesa y cuando se repartieron, y dijo, mira, usted ve el mapa de los Emiratos y es en base a pozos petroleros, porque fue Churchill que tomó la decisión en el 16, como Lord del Almirantazgo, que había estado en Cuba y después había estado en la guerra de los Boers, allí en Sudáfrica, de que los barcos ingleses tenían que utilizar petróleo para moverse, pero necesitaban asegurar el petróleo. Entonces, como eran primos todos y se habían dividido la zona, como llegó algo que Stefan Zweig, o Stefan Zweig, como la gente dice, en ese tren que llegó a la estación Finlandia, que ahora se cumplen 100 años de ese acontecimiento, donde iba Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin. En ese tren iba el siglo XX. Sí, señor. Ahí. Cambió el planeta y ahí los bolcheviques cuando ganan dan a conocer ese acuerdo que se llama Sykes-Picot, donde se habían repartido los ingleses y los franceses, lo que había sido el Imperio Otomano, que dicho sea de paso, es el imperio que se asienta en 1453, cuando los turcos otomanos toman a Constantinopla. Y ya habían pasado 52 sultanes. Pero es que los imperios se sientan y se reparten el planeta, como pasó en la conferencia de Berlín, que se sentaron con Otto von Bismarck en el Segundo Reich y se repartieron a África, como el acuerdo de Tordesillas. Así es. Que el Papa era... Nosotros somos víctimas de todos esos acuerdos. El Tratado de Rizwick, Basilea. Que nosotros ni sabemos dónde quedan y nos afectaron a nosotros. Entréguenle la isla, el pedazo a Francia. Después entréguenle la isla entera a Francia. Después ahora la República de Haití. Nosotros, y todos esos acuerdos eran por allá que se firmaban, que nosotros entonces ni sabíamos que... Pero el Papa era agrimensor en aquella época sin GPS y el Papa dijo, de tal... Mire una cosa, Iván. Entonces, Irán, me preocupa Irán, con Corea del Norte, de que Corea del Norte y Corea del Sur están hablando. Sí, lo que sucede es lo siguiente, quien gana... Ese señor de Corea del Norte... Brillante. Hazme el favor. Brillante, según la CIA. Eso no lo digo yo. Ay, el jefe de la CIA... Porque yo creo que es un loco. No, ese muchacho, el jefe de la CIA para el Asia, porque a veces uno tiene que sentarse... No, por eso que yo te pregunto. Y entonces me pongo a hurgar y me encuentro que el jefe de la CIA para el Asia y el que estuvo en las negociaciones con Pyongyang desde los años 90, que estaba vivo, Kim Il-sung, el presidente eterno, el fundador de la doctrina Juche, ellos buscaron un acercamiento con Estados Unidos. Este muchacho, hijo de Kim Jong-il, que nunca habló en público porque era media lengua, y este muchacho lo mandó a estudiar a Suiza. Ese muchacho se educó en Berna, pero no era a él que le tocaba ser el jefe de Estado, sino al otro, sino al hermano, el hermano mayor, que lo mataron en Kuala Lumpur, en Malasia. Que dicen que fue él que lo mandó a matar. Él desde que llegó hizo su limpieza, casi todo, incluyendo a un tío que tenía ahí, que un día dije supuestamente porque se durmió, pero no, es que el poder genera una seducción en la gente, que el que llega nuevo y más tan joven como él, tiene que hacer su limpieza. Pero entonces es brillante. Pero según ellos es brillante, en primer lugar, porque contrario a su padre, ha tenido acercamiento con la población. Habla bonito. Para un político eso es fundamental. El muchacho tiene un discurso, tiene una presencia. Cuando sale se vuelven locos por él, en las calles de Pyongyang o en cualquier lugar. Aparte de eso, no sé si la gente sabe que han hecho grandes avances en términos de informática. Tanto es así que han podido entrar a servidores en Estados Unidos y una película que los ridiculizaba, ellos la sabotearon antes de salir. Han avanzado en su sistema de desarrollo nuclear y la posición que se ve que él ha tenido, lo que ha hecho es fortalecerlo al interno. Y como Corea del Norte no necesita de armas nucleares para generar una catástrofe, ya que Paralelo 38
le queda a Corea del Sur, su capital, Seúl, con 20 y pico de millones de habitantes, a un tiro de ellos, con armas convencionales, a una ciudad que tiene más de 20 millones de habitantes, le generan una catástrofe de millones de muertos. Entonces, cuando usted ve la interdependencia... Pero a ellos también, porque le podrían responder. Le podrían responder, pero ¿quién tiene más que perder? Samsung, que está en Corea. Hyundai, que está en Corea. Kia, que está en Corea. Los astilleros navales que están en Corea. O los misiles que lleguen a ciudades japonesas, que pueden llegar desde allí. Entonces, el muchacho lo que ha hecho es manejarse bien. Tanto es así que quien establece ahora como presidente... ¿Pero qué ha conseguido él con todo esto? ¿Qué? Porque ¿cuál es el beneficio de esta política tan agresiva de parte de él? Y sigo, y sigo, y sigo. Que le den el espacio que él necesita en el ámbito internacional, porque tienen que dejarlo a él respirar, porque lo que dice Putin con relación a Kim Jong-un, excusándolo, es que si él no se maneja así, le va a pasar lo que le pasó a Gaddafi, lo que le pasó a Saddam. Eso lo dijo Putin. Y Putin es un hombre que viene de los servicios de inteligencia. ¿Qué te parece Putin? Excepcional. Excepcional. Tanto es así que me sorprendió ver a Richard Gere, el actor, y a grandes luminarias de Hollywood, escuchándolo a él cantar canciones en inglés. ¿A Putin? A Putin, sí. Y tocando piano. También, no porque Putin, pero a mí lo que me gusta de Putin es que rescató la dignidad de Rusia. Pero ¿sabe cómo lo hace? Sí, me gusta eso. Y cuando lo han querido, que en Ucrania se metió, no, así no es. Cuando cogió y metió la tropa, cuando le querían cerrar la salida al mar. No, esto es, somos nosotros. O sea, en Siria, ha sido fundamental en Siria, por supuesto. O sea, Putin se ha mantenido ahí. Pero es cierto que Putin es un dictador o ese es lo que se presenta. Hay algo que la gente pasa por alto. Cuando en el 1453 los turcos otomanos toman Constantinopla, ¿a quién estaban derrocando? Era el Imperio Romano de Oriente, que no vivió Edad Media, el Imperio Romano de Oriente, donde salió Justiniano y donde salió el derecho. Pero ¿qué hizo Europa? Europa abandonó a esos cristianos y lo dejó a merced de los musulmanes. De ahí que la reunión del año pasado del Papa Francisco con el patriarca Kirill es la primera reunión desde aquella época, porque hay un enfrentamiento y una sed de parte de los bizantinos, cristianos, ortodoxos, de decirle a esos cristianos europeos, pero ustedes nos abandonaron. Y peor aún, cuando hicieron las cruzadas, que el Papa Urbano mandó las cruzadas, llegaron a donde nosotros, que éramos los que teníamos riquezas, y usted quiere una demostración del saqueo. Cuando usted llega a Venecia, a la Plaza San Marcos, los leones que usted ve ahí, eran los leones que estaban en Bizancio. Acabaron. Entonces, ¿qué sucede? Que a dónde se va el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino se va a Rusia. Y lo que hizo Putin, contrario a lo que ha sucedido en Occidente, que ha existido una degradación de valores, Putin es un hombre muy religioso, porque el alma rusa solamente se entiende bajo la visión ortodoxa. Tanto es así que Stalin, que no creía en eso, cuando se le apretó la situación en la Segunda Guerra Mundial, cogió un ícono y comenzó a dar vuelta en una avioneta por Moscú para que lo protegiera. Pues los monasterios están llenos de jóvenes que quieren ser sacerdotes. Putin fue a Grecia y a un sitio que es visitado por los cristianos ortodoxos, fue y lo reparó. Pero Putin ha rescatado valores que en Occidente se han ido perdiendo. ¿Por qué prohíbe Putin? E incluso, esto no quiero que me malinterpreten, pero el movimiento gay, LGBT, solicitó hacer una marcha en Moscú. Le dieron un día, pero ¿sabe cuál fue el día que le dieron para hacer la marcha?
el día que desfilaban los veteranos de Afganistán. Ay, 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 ay. Si ustedes quieren desfilar, sí, desfilen. Desfilen, pero ahí van a estar desfilando los veteranos de Afganistán. Y usted sabe que los rusos, su caída vino por esa guerra de Afganistán. Guerra de Afganistán. Entonces, usted imagina que por cierto, gente que pelea en espada y no de bronce, desfilando con otros que andaban peleando con espada de bronce. Sí. Es decir, eso es para darle una idea de que, contrario a Occidente, que ha ido a valores de usar drogas, de que el sexo eso no es nada, la sociedad rusa lo que ha hecho es resguardarse en valores de unidad familiar en base a la Iglesia Ortodoxa. Putin tiene ahora mismo un 72% de gana las aceptación. elecciones, no es imponiéndose, no es una dictadura, no trancó y que no permitieron que el que le presenta más oposición, no recuerdo quién es, que no, usted no puede presentarse en las elecciones. Pero doña Consuelo, ¿qué? ¿Cuál es el hombre que Churchill dijo que había que tomar en cuenta? Porque después de dejar un país con el 70% de infraestructura destruida y 25 millones de muertos de los 50 de la Segunda Guerra Mundial, fue Stalin. Y Stalin era un zar. Sí, terrible. ¿Y qué es Putin? ¿Tú sabes que ¿Un zar? Es un zar. Porque exacto. la tradición es zarista, es desconocer la sociología de los pueblos. Es así, es así. Porque usted cree que es verdad que la democracia occidental puede aplicarse en todos los lugares. No, pero vaya a Japón, que todavía creen que el Teno, el emperador, es un dios. Un dios, que no se puede ni saludar así. Yo creo que, bueno... Hay otra, Irán. ¿Para dónde va a ir Irán, Estados Unidos? ¿Qué puede pasar con Irán? No, mire, lo de Irán tiene mucho que ver con Arabia Saudita. Es el enfrentamiento chií-suní. No estamos viendo el caso de Yemen. Irán y Arabia Saudita están enfrentados en Yemen. Hace muchos años, donde hay una atrocidad. Pero la gente no lo ve porque eso no sale casi en los medios. A cada rato mueren muchísimos yemeníes. Pero Irán es una sociedad que se articuló en una teocracia, que solamente es el Vaticano e Irán, que son teocracias. En una teocracia. Sí, pero hay democracia al elegir el presidente. No, porque hasta para elegir al presidente, el Consejo de Guardianes de la Revolución es el que elige, porque hubo un error de parte de Estados Unidos apoyando por mucho tiempo al Shah Mohammed Reza Pahlavi. Entonces dejaron que ese lugar lo ocupara el ayatolá Ruhollah Mossavi Khomeini. Cuando el hombre llegó, lo que hizo fue imponer una sociedad islamizada, y entonces esos iraníes musulmanes decidieron entonces tomar el Islam chií, más, digamos, más radicales, en el sentido de que era más persa también. Y entonces Irán es difícil entonces, que usted pueda tomar ese gobierno. Esos enfrentamientos religiosos, sunitas, chiitas, eso es lo que motoriza gran parte de... En gran medida, porque la gente no entiende que esas son sociedades que algo que sucedió hace 8 siglos, 10 siglos, todavía los mantienen presentes. Lula en Brasil, antes de que se nos acabe el tiempo, Lula en Brasil. Si las elecciones son hoy, Lula gana. Gana Lula, pero va preso, lo van a meter preso. Bueno, pero por eso es que a Lula lo han ido involucrando en muchísimos asuntos. Se le ha demostrado a Lula su corrupción, hay evidencia, mira, aquí está, porque de lo que más se ha hablado de un apartamento que está a nombre y que le hicieron unos arreglos, y de ahí no se ha salido. Pero lo que no se quiere decir es que es el gobierno del PT el que hace el descubrimiento de petróleo a grandes profundidades, y que ya ese petróleo va a ser privatizado, y que ya Embraer, que estaba compitiendo no con los aviones tucanos, dejemos los aviones tucanos, que por economía de la defensa, como se dice en el ámbito militar, hasta Estados Unidos lo usa, porque le sale más barato en combustible que usar uno de ellos. Sí, los tucanos. Los tucanos, hasta los americanos tienen tucanos. Ya tú sabes. Pero los aviones Embraer compitiendo con Boeing y con Airbus, ya se está hablando de que quizás Boeing compre a Embraer. O sea que lo que Temer está haciendo es llevar el modelo neoliberal de las privatizaciones
y para eso tienen que desaparecer a Lula. Yo simplemente lo que siempre me remito es a ver resultados. Esos 30 millones de personas que Lula subió de la miseria permitieron que sucediera todo lo que le ha sucedido a Lula. O sea, hubo una desconexión con la población. Se dice que era que ellos llegaron a la clase media y ya lo que querían era seguir subiendo y ya el gobierno de Dilma no le daba satisfacción. ¿Qué pasó? Las necesidades humanas en términos económicos son ilimitadas. Ah, sí, sí, eso entonces, es cierto. por eso se necesita, y usted no va a crear un nuevo hombre dándole celulares de última generación, ni dándole lavadoras de última generación, ni dándole un nuevo vehículo. Entonces, no hay algo más infiel que esa clase media sin formación, sin formación, porque ni siquiera piensa de dónde fue que esto surgió, ni de dónde vino. No, esto es porque yo me lo merezco. Son gente que luego le invierten más a usted en una cartera que en un libro, porque usted ve, por ejemplo, aquí hemos crecido muchísimo, pero nada más hay una librería. Entonces, usted lo nota ahí. Es verdad. Sí, la tuvieron que cerrar, porque la gente ha ido acumulando dinero, pero la gente no lee. Entonces, si usted tiene gente sin formación, porque la gente habla de Estados Unidos, pero Estados Unidos protege su élite que estudia, invierte en educación, y en Estados Unidos, usted nada más dice, no, yo soy egresado de una universidad Ivy League, y ya eso le da un espacio en la sociedad. Pero en estas sociedades latinoamericanas lo que da espacio es ¿en qué vehículo tú andas? Sí. Increíblemente. ¿Y de quién tú eres amigo? Y fulano y yo bebemos trago juntos y hacen así. Pero Brasil es el país que se usa más un lapicero que cuesta muchísimo dinero. Pero en Brasil el año pasado, yo siempre lo digo, murieron más muertos que en Siria. En Brasil murieron de la delincuencia 45.000 personas que no murieron en Siria, que estaba en guerra, ni en Afganistán. Entonces, vamos a decir que Lula es por un tema de corrupción. No hay algo más fácil que acusar a un político de corrupto. Eso es lo más fácil. Esa historia... Esto va a tener éxito porque los norteamericanos están detrás de toda esta campaña Odebrecht y qué sé yo, que están ellos metidos y Movimiento Verde y Marcha Verde y Fuñenda Verde y todo porque ellos... los golpes de Estado suaves, como dice. Bueno, yo creo que el desafío vino al reunir a Putin, a Xi Jinping, Dilma, en Brasil. Desde que yo vi esa reunión, yo dije, mira, aquí hay una pelota de grandes ligas que Brasil se está introduciendo y eso va a tener sus resultados a largo plazo. Porque es increíble que Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, pastor evangélico que se muestra que tiene $3 millones en un banco. Cuando Dilma, que fue la que comenzó a investigar la corrupción, de su propia gente. Ella dijo, no, yo voy a seguir. Él le dijo, si tú sigues, yo voy a hacer que tú salgas del gobierno. Le dijo Cunha. Le dijo Cunha, públicamente. Sí. La sacaron del gobierno, sin poder demostrarle un acto de corrupción a esa señora. Lo que pasa es que todo está corrompido ahí, todo eso. El primero que después se sacaron fue el propio Cunha. Lo que pasa también es que Brasil, con ese sistema de que hay que tener mayoría, porque ese es un problema de la democracia. Pero Getulio Vargas, el discurso de Getulio para suicidarse, lo que él dejó, es una muestra del Brasil de hoy. Eso de Getulio Vargas es interesantísimo también, ¿verdad? O sea, cuando él expresa las acusaciones y todo que le hacían, porque es que falsas. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta que Brasil son muchos brasiles y que Brasil es un país africano, aunque quieran decir que no. Entonces, usted tiene zonas en Brasil con unos niveles de pobreza que tienen que llegar a liberar de estado de semiesclavitud a gente que trabaja en campos de caña de azúcar. Y entonces ese Brasil, Getulio Vargas, cuando llega al gobierno, que le dicen como que no hay que aceptar la parte negra, dice, no, mira, aquí se va a hacer celebración de carnaval, porque esto es un país negro, esto no es un país solamente alemán, esto no es un país solamente portugués. Y Getulio Vargas fue el hombre que ese Brasil le dijo, no, vamos a aceptar lo que nosotros somos. El primer jugador de negro de fútbol en un equipo, digamos, ya de más reconocimiento, tuvo que poner ese polvo blanco
en un Brasil de negros. Ay, oiga. Entonces, si no sale un Pelé Sí. que cambió el mundo en ese sentido con el fútbol, usted no se da cuenta de cómo en Brasil se mantiene esa marginalidad. Ciudad de Dios, esa película, es un buen retrato para que ustedes vean lo que es ese Brasil. Y ese Getúlio Vargas, y luego, por supuesto, un hombre como Juscelino Kubitschek. Y Kubitschek es otro gran hombre que dicen, señores, vamos a aceptarnos como somos y vamos a hacer un Brasil para todos. Hay un problema, doña Consuelo, con el neoliberalismo. Y la gente pensará que yo soy antineoliberal. Pero es que ser neoliberalista es ser antihumano. Sí, eso es verdad. Es decir, es usted perder su humanidad. Usted no puede decirme que la gente es pobre porque decidieron ser pobres. Así no, es. Usted creó condiciones. Ahora, si usted tiene un Estado que le da buena alimentación, buena educación, y después esa persona no quiere desarrollarla, eso es problema de esa persona. Pero donde usted tiene sociedades que solamente un grupito se beneficia y la mayoría no le dejan caer nada de la mesa, lamentablemente eso es lo que ha pasado en Brasil. Yo se lo dije que íbamos a hablar de internacionales. La verdad que la he disfrutado mucho, esta conversación de hoy. Muchísimas gracias al señor Iván Gatón. Ya ustedes saben que lo vamos a tener aquí desde que él no tenga tanto compromiso, que arranque para acá, porque tenemos que hablar de muchas cosas, de política internacional, de la situación internacional, que nosotros debemos ponerle atención. Los dominicanos no nos miramos muchas veces en los otros espejos, solamente como en un espejito así pequeño, y hay que verse en otros espejos, porque México me preocupa altamente. Eso es terrible lo que está sucediendo en México, me preocupa Cataluña, todo eso se nos quedaron en el tintero, pero yo espero, Iván, que podamos conversar sobre todas estas cosas en un próximo programa. Ustedes recuérdense que estamos gracias al Grupo Rica, que estamos también con Plaza Lama. Vete a buscar los regalos de Reyes en Plaza Lama. Y decirte que Jueves del Ahorro hoy, Óptico Oviedo, Jueves del Ahorro, compra los cristales y las monturas gratis. El kit Petit Abadía lo puedes pedir a estos teléfonos y tu marca país, marca café. Santo Domingo. Nos vemos.